también hay animales que presagian, o al menos en las creencias de las personas, presagian cosas. Es el caso que yo escuchaba a mi abuela y a mi mamá hablar del pájaro tres tires o tres pies, que cuando se escuchaba el silbar era que había algún muerto o en la familia o en la cuadra donde se vivía. Y efectivamente sí sucedió, yo lo vi en muchos momentos que sucedió de esa manera. El silbo del tres tires era más o menos así. La Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Fahrenheit 451, en asocio con El Tiempo, en el marco de Me Cuido Activo, presentan Salón de la Fama, Historias en Yo Mayor, podcast compilatorio. Vuelvo y recuento la historia de allá en Benjamín Herrera, que era un patio común. Pues yo nunca había conocido un mono, un mico. Y el mico estaba amarrado en una pila, había una pila de piedras y había como un tronco ahí y una cadena, y el miquito todos los días lo sacaban y lo amarraban ahí, y brincaba para arriba y para todos lados. Y era un mico muy bulloso. Entonces ahí quedaban esos lavaderos comunales cuando las señoras se ponían a lavar. Bueno, eso era la diversión del mico. Y yo me acuerdo, pero yo era muy pequeño, entonces me impactaba mucho era que cuando mi hermana pasaba por ahí, ese animal se volvía como el diablo, y la gente decía que ese mono era el diablo ahí amarrado. Pero era que me decía pues la señora Rosita, que era la dueña era que el mono estaba enamorado de mi hermana, pero mi hermana nunca le ponía atención al mono. Mi hijo tendría por ahí unos 4 años y a la altura de Venta Quemada, donde venden esas arepas tan ricas cerca al puente de Boyacá, en una de esas tenían un mico hermoso, lindísimo. Mi hijo se le acercó lentamente y Ariel se rascaba la cabeza, el mico se rascaba la cabeza. Ariel estiraba la mano derecha, el mico estiraba la mano derecha. Ariel brincaba y el miquito brincaba. De pronto se le ocurrió sacarle la lengua. El niño sacó la lengua y el mico se botó y lo mordió. Por supuesto que nosotros preguntamos si el mico estaba vacunado o cómo era la situación. Llegamos directamente al hospital, le aplicaron vacuna y lógico, la misma pregunta, ¿saben si el mico estaba vacunado? No, pero al niño sí lo vacunaron. Al otro día volvimos a pasar por el mismo sitio a contarles que el niño pues estaba bien, que lo habían vacunado, le habían cogido unos puntos y encontramos la sorpresa que el mico, después de morder a Ariel, murió. Nos quedó la angustia que mi hijo era el que le había causado la muerte al pobre miquito. Por el contrario de lo que todo el mundo pensaba, no fue el animalito el que envenenó a mi chino, sino que algo pasó y el que murió fue el miquito. Entonces, una tragicomedia sucedida en las carreteras de Boyacá. Una vez mi abuela crió una cantidad de pollitos y ella los cuidaba con el alma, pero ella misma, por meternos tantas vainas en la cabeza, que si los truenos, que si cuando estaba lloviendo, que si cuando estaba relampagando, uno no podía tocar a los animales, ni peinarse, ni prender radios, ni nada de eso. Entonces un día ella no estaba y nos dejó cuidando, según eso, a los pollitos. Pues se desgajó una tormenta terrible con rayos, truenos y centellas, granizo, y nosotros el susto de tocarlos porque que nos caía un rayo, no sabíamos qué hacer, y intentamos meter a la gallina a la casa a ver si los pollitos se iban atrás, y por estar haciendo todas esas maniobras y por el miedo a tocar los animales, pues el granizo mató a todos esos pollitos. Qué problema tan berraco. Cuando llegó mi abuela, nosotros habíamos cogido la gallina y recogimos a todos los pollitos muertos y los metimos debajo de la cama. Ay, no, eso fue terrible, nos dio una paliza y cada vez que se acordaba nos pegaba. Pero más tarde yo entendí que ella misma había tenido la culpa
de que sus pollos se murieran, porque ¿para qué nos había metido tantas vainas en la cabeza? O sea, ¿para qué nos asustaba tanto? Cuando yo tenía también 9 o 10 años, vivíamos en una casa en Envigado, y era un solar pues donde podía uno jugar metido entre los matorrales, todo eso. Y recuerdo que un primo mío me había regalado un conejito. El conejito era muy lindo, blanquito, raza Nueva Zelanda creo, ojos rojos, y yo intimé mucho con el conejito, o sea, yo era de los que lo llamaba y él me venía, o sea, se comportaba pues casi que como un perrito, o sea, no era para nada esquivo y conmigo era muy cariñoso. Yo recuerdo que alguna vez fue llegando un poco de gente a la casa, que primos, que tíos, y eso a mí no me causó extrañeza porque era como normal con los familiares de mi mamá, con mis tías y mis tíos. Siempre nos reuníamos alrededor de un almuerzo, de una comida, entonces en una casa, en la otra. Entonces fueron llegando ahí a la casa en Envigado y bueno, yo vi eso como muy normal. Ah, no, el plato de comida era el conejo. Y a mí eso nunca me lo habían dicho. Pues les cuento que yo dejé de hablarle a mi papá y a mi mamá varios días, porque eso me dolió en el alma, porque sucedió lo mismo. Mejor dicho, eso fue para mí supremamente traumático. Y ahora, después de los años, ahora con mis hijos, pues sí, yo he optado por no tener mascotas. No sé si fue a raíz de eso, pero si uno los va a tener es para tenerlos bien. Entonces eso les cuento, esa fue la triste historia que hizo que por lo menos 2 o 3 semanas yo dejara de hablarles a mis padres por eso. Me acuerdo, pues, cuando fui a cumplir 13 años, mi mamá me dijo, usted tiene que matar el pollo, si no, no hay almuerzo. Y no, Dios mío, yo que iba a matar el pollo, dije, pues, si ya los venden así muertos, ¿por qué lo tengo que matar en la casa? Un pollito que teníamos, yo, ese es tiernito, ese no le cuesta trabajo, menos tiernito, menos. Y pues, no hubo almuerzo de yo no maté el pollo, nunca lo he matado. Y ahora escuchándolos hablar de que como muere el cerdo, de que como muere esto, no, eso es tremendo, que los pescados, yo creo que por eso es que yo soy como un poquito vegetariana. A mí eso me llega al alma, no, yo no puedo pensar eso de que uno tenga que matar a alguien y después comérselo. En el año 2000, a 2 casas de aquí donde yo habito en mi pueblo, estábamos comiendo y apareció un niño acelerado en la sala de la casa preguntándole a mi hermano, diciéndole que fuera al taller de mecánica, que ahí quedaba el taller de mecánica, que había algo raro, ahí había una vaina rara. Pues eso nos sorprendió. ¿Y cómo así? ¿Qué es eso? ¿Cuál era la vaina rara? Que no sabemos cómo, pero como esto es rural, apareció una babilla. Y pues eso fue toda una conmoción esa noche. Se paró el tráfico aquí, la novelería fue grandísima, mucha gente mirando y la capturaron. Mi hermano y otro muchacho la capturaron y fue un acontecimiento aquí en el pueblo sobre la aparición de ese animalito. Lastimosamente, pues al día siguiente quien la amarró, yo pensé que la iban a liberar, pero no, me enteré que la compró un comerciante de cuero y el tipo la vendió en un pueblo vecino, en Aguachica Cesar la vendió, la mataron y para el cuero. Eso quería comentar pues como anécdota de animales. Yo le tengo fobia a las mariposas. No importa el tamaño, no importa el color, es una fobia porque cuando yo estaba pequeña, mi abuela era la que nos cuidaba y nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos. O sea, abajo estaba la sala, la cocina, todo, y uno tenía que subir las escaleras para las habitaciones. Mi abuela, para evitar, como ya era una señora mayor, ella no podía estar corriendo detrás de nosotros, subiendo y bajando las escaleras detrás de las 3, porque éramos 3. Entonces ella nos puso una mariposa de esas de playa, de esas de las que se usan para playa, para que la gente, bueno, en esa época eran de colores y cosas, eran tipo salvavidas, y nos decía que si subíamos las escaleras, la mariposa nos iba a comer. Eso generó en las 3 fobia a las mariposas. Y lo peor de la historia es que siempre tengo una mariposa cerca. O sea, parece que las atraigo.
Yo en una historia contaba cómo pues era un poco pícaro y mis picardías tenían que ver con hacerle bullying a las personas. Dentro de ese bullying, pues una de las personas que sufrió esa burla mía fue a darle quejas a mi mamá. Yo estaba por la calle, llegué ya a la casa, me estaba esperando el Supremo Tribunal Materno, ya había sentenciado, ya solamente faltaba la ejecución de la pena y estaba con un rejo en la mano dispuesta a recibirme a golpes. Tenía la compañía de un perrito, no me acuerdo si era Hércules o era Descuido, dos de mis mascotas de mi niñez. Y mi mamá cogió a pegarme y el perro se envalentonó contra mi mamá, él le tiró a morderle, ladraba, etcétera, etcétera. El final de la historia es que mi mamá rebajó la pena para mí y se la dio al perro que fue peleando con ella. Cuando me casé, tuvimos de mascota un hámster, una parejita de hámster. Eran divinos, hermosos, pero Francisco, mi esposo, cuando vio que llegamos con los hámster, dijo, no, esto aquí no puede ser este apartamento para hámster. Entonces con mis hijos los escondimos y les llevamos comidita y los teníamos tapados, pero totalmente escondidos. Entonces un fin de semana nos fuimos para la finca y cuando llegamos habían nacido 15 hámster. Eran tan pequeñitos como no se pueden imaginar ustedes, era como un pedacito de uña y se salían por todos los lados de la jaula. Eso era tremendo. Mis hijos y yo logramos vender varios de esos hámster, todo a escondidas, porque Francisco decía que eso no era justo tener ese tipo de animales en la casa, que era una injusticia. Pero fue una sorpresa muy, muy grande tener todos esos hijitos de un momento para otro. Cuando yo me vine a vivir a esta parcelación hace 12 años, yo tenía 2 perros, y tenía uno que llamaba Maní, y le pregunté en portería por una persona que me pudiera venir a ayudar en la jardinería. Te mandaron un muchacho, pero Maní, que era un perro muy amoroso, no lo dejó entrar. Y le ladraba y le ladraba. Yo salí, conversé con el muchacho, pero el perro no lo dejaba entrar. Y yo le dije, hombre, yo lo veo a usted, sí, pero si el perro no lo deja entrar, ¿yo qué hago? A los 3 días me llamó el administrador a preguntarme si yo había contratado al muchacho. Yo le dije, no, yo no lo contraté porque el perro no lo deja entrar, entonces ¿yo qué voy a hacer? Me dijo, ay, señora, gracias a mi Dios, porque lo acaban de coger porque hizo un robo en una casa vecina. Y yo decía, a ver, cosas que uno no alcanza a ver, un perro las ve y me salvó de pronto de algún robo, de alguna cosa. Yo tuve una tortuga durante 25 años en mi casa. Era parte pues de nuestra familia. Ella me buscaba en la mañana, a las 5 de la mañana, abría mi puerta del cuarto con la coraza para que yo le sirviera la comida. Le encantaba que la bañáramos para que le cayera el agua de la llave. Y por ejemplo, yo tenía un escritorio y se hacía al lado de mi escritorio, al pie de mis piernas. Eso fue una experiencia muy linda y pues cuando pues ya decidimos que, porque la coraza no le creció porque vivíamos en un apartamento, entonces ella tenía como un casco y cuando decidimos que la íbamos a llevar al zoológico de Cali, no nos la quisieron recibir porque pues ya llevaba demasiados años con nosotros, ya se había domesticado. Pues desafortunadamente tuve que viajar fuera del país y la dejé al cuidado de una persona y cuando regresé la persona ya no la tenía, se le había perdido. 25 años estuvo con nosotros. El amor que uno logra sentir por un animalito y sobre todo el amor que ellos sienten por uno, que uno lo percibe, ¿no? Sobre todo en los momentos en que uno está más solo y muchas veces cuando uno está tan enfermo y ellos cómo sienten todo, cómo se dan cuenta de todo. Yo tuve a Lulú durante 15 años y sobre todo que uno quisiera que fueran eternos. Es lo único que uno quisiera. Uno dice, ¿por qué los animales no son eternos? Michu era una gatica que un día cualquiera pasó por aquí, le pareció muy bacano la casa y se entró.
Yo estaba sentada en el sofá y la gatica chun, 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 cachorrita, se acostó en mi pecho y se quedó ahí dormidita. Yo miré a mi compañero y yo le dije, oíste, ¿qué pasó aquí? Me dijo, yo he oído hace rato la gatica por ahí maullar. Y dije, no, hasta que se convenció y se entró. Se volvió parte importantísima de la vida de nosotros. Y ya cuando ella alcanzó cierta edad, un día cualquiera hizo el mismo camino, se montó desde mis pies hasta mi pecho, me miró firmemente, puso su naricita en la mía y su frente en la mía, y no me digan cómo, pero ella me dijo, estoy preñada. Y Juan me dice, esta sí es boba. No, pues ahí le contó. Y dije, Juan, ¿cuál es la preñez de una gata? Y no sabíamos. Bueno, averiguamos. Yo le dije, pero con ese convencimiento, en tanto tiempo, la gatica va a parir. Dicho y hecho, la gatica parió en la fecha que yo le dije. Cuando ella empezó un trabajo de parto, ella empezó a caminar alrededor de mis piernas cuando yo salía a trabajar, y le dije yo a Juan, yo le arreglé un espaciecito, como me habían dicho, para que ella pariera. Cuando yo llegué, ahí estaba Michu con todos sus gaticos y me dijo, ve, imagínate que Michu parió. Dije, sí, la que me contó, cierto. Yo después, como buena escéptica, aunque yo creía mucho en muchas cosas, hice un curso de comunicación animal, y la verdad que la magia tan increíble que es comunicarse con los animales, porque yo quería validar que esas percepciones que yo tenía eran reales, y por eso te digo, a mí no me cabe la menor duda. Entonces ahí les dejo la inquietud.